Comenzamos, querida. Hola. ¿Estás? Muy bien, muy bienvenida y bienvenidos a todos, a todas, a este capítulo número 5. Sí, estamos Sí, un poquito perdidas con qué episodio estamos grabando hoy, pero da lo mismo, ¿cierto? Lo importante es haberse lo podido importante es encontrar, lograrnos, sí. porque por Vamos, Dios que está difícil. sí, vamos a decir que septiembre estuvo, sobre todo para ti, súper, súper, súper movido. Y bueno, cosas que en realidad difíciles de congeniar también. Así que estuvimos Sí, parados un mes, más o menos. sí. Pero ¿sabes qué? En ese sentido me gustaría como igual transmitir que es súper importante poder llegar al, independiente de las circunstancias, ¿no? En mi caso había un tema familiar, mi papá estaba enfermo, tuvo un episodio complejo de salud y igual eso a mí me llevó como a enfocarme en el presente mucho, sentir que realmente hoy día todos los días es un regalo, pero nos olvidamos, obvio, porque es muy cliché además, pero cuando te toca vivirlo así como chuta, en un momento la vida puede cambiar drásticamente, te ayuda un poco a poner las cosas en perspectiva y Claro, eso hace que todo lo demás como que se va ordenando y entonces también como que te flexibilizáis un montón y yo creo que eso es tan saludable para no sentir que hay que hacer y estar tan agotadas después de que ni siquiera te acordáis por qué estáis haciendo tanto. ¿Cachai? exacto. Así. Oye, qué buen tema al final, porque súper bueno, en concordancia con el libro que comenzaste a leer también, que es El Camino del Artista. Si, eso, Vamos si otra quieres, vez. lo puedes mostrar. Lo leí yo Ujú. hace un tiempo y yo debo decir que es el culpable de que yo haya bajado esto del hacer, 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 pero a unos niveles en que ya hoy día me desconozco y me ha costado retomar y me siento Mm, muy lenta en términos sobre todo en términos de lo profesional, que es algo mm, que he direccionado siempre mi vida mayormente. La parte profesional es lo que en general lo ocupaba la gran mayoría de mi espacio, eh, mm. hasta los fines de semana, o sea, siempre estar ahí como el computador era una extensión de mí, podríamos decir, y la verdad es que ese libro es el culpable de que yo haya puesto como un freno Mm. y qué necesario es parar, si bien por supuesto que no he parado así de decir, y me No encantaría, trabajo más. No. no, y está dentro de uno de mis deseos, que hice mi lista de deseos, y dentro de mi lista de deseos está el viajar por Tenerife un mes sin hacer nada, ¿cachai? Como ese es uno de mis sueños. Mm. Y bueno, y eso igual, fíjate que hasta ni culpa. Y ahora sí, ya he dicho como, oye, ya como que necesito agarrar esta fuerza, este vuelo de nuevo y todo. Pero sumado a lo que tú estás contando, Tania, que te pasó, que viviste varias cosas personales, familiares también súper fuertes, que Mm. también te llevan un poco a qué es lo importante al final del día. Que al final no hay nada que sea tan urgente. Si ese es lo heavy, es que te das cuenta que no hay nada que sea tan terrible, tan urgente si no lo haces. Eh, Sobre todo cuando hablamos en la parte productiva de nuestra vida, en nuestra carrera profesional, eh, sobre todo en el caso nuestro, que somos independientes, que al fondo vamos autogestionando nuestro camino, nuestra nuestros proyectos con nuestros clientes, ¿cachai? Entonces, al final, claro, uno tiene que responder, por supuesto, todo, pero hay una parte que es muy jodida de quienes somos emprendedores, que es esto de estar construyendo permanentemente una oferta, ¿no? Para tus clientes. Exacto. Eso es muy jodido y es muy agotador eh, porque siempre uno quiere darle más, siempre uno quiere ponerle un toque de innovación, siempre uno quiere eh, ir como dando el extra, la milla extra, ¿no? Como que todos queremos eso.
y muchas veces eso es muy poco rentable, probablemente, y a veces te das cuenta de que para qué dar tanto. A mí me pasa mucho en mi área, que de repente yo me doy cuenta y me comparo con otras ofertas que hacen lo mismo que una y de repente lo converso mucho con Claudia, que es mi socia, que de repente nos miramos así como que, ¿por qué damos tanto cuando lo que en verdad lo que está vendiendo y lo que está entrando, sobre todo en el mundo corporativo de las empresas, es algo mucho menos, es mucho más acotado a veces, es mucho menos pretencioso, no sé si esa es la palabra, es más simple finalmente, ¿no? Eh, y yo creo que eso tiene que ver también como que de repente cuando tú trabajas solo en el mundo, en el B2B, no, en el C2C, que es como solo al uno a uno, ¿no? A los clientes o la clienta o el cliente, que son personas, ¿no? Cliente a cliente. Entonces, al fondo, como que igual tú perdías un poco la noción de lo que esta vez, lo que se está vendiendo en el mundo más corporativo y de manera más masiva. Claro, es que son dos mundos distintos, desde Sí. cómo uno vende, desde cómo uno llega a esas personas, desde el mundo corporativo, y yo también debo reconocer que a mí en el mundo corporativo me ha costado mucho vender, porque en el fondo yo siempre me voy a lo que, ¿qué es lo que en el fondo va a servir realmente? Y como que a Así mí es. me preocupa mucho, o sea, siempre siento que he tenido esa ética que probablemente ha sido incluso hasta perjudicial porque me lleva a esto que existe, a prepararse más, a dar más, a hacer más y todo. Y entonces, claro, cuando me piden un algo, digo, ya, pero es que esto no va a servir para eso. Como lo veo muy, o sea, es que de verdad, honestamente, o sea, un taller de 4 horas puede servir para que la gente tome un conocimiento, sepa, tengo una pincelada, pero eso no va a generar un cambio, eso No. requiere de otra acción y de un programa más completo. Entonces, claro, pero al final, esto, que todo lo que nos ha pasado, que al final es también, yo viví una situación ahora el viernes acá terminando una sesión con un cliente, viernes que tarde, o sea, la terminaba a 7:30, y yo lista y dispuesta para descansar, y de pronto me dicen, mamá, hay un incendio aquí en el edificio. Y yo, pero ¿cómo va a haber un incendio? Como que no. Y uno de esas cosas que siempre ve, está viendo afuera, cosas que pasan afuera, y uno, Le yo pasan misma a otros, ¿no? a otro, y yo misma siempre he sido muy de ir a ayudar a todos porque me duele, o sea, no puedo no pasar de largo con ese tipo de cosas. Sí. Siempre pensando en que igual, oye, igual me puede tocar, igual le puede tocar a alguien de mi familia, pero igual sigue siendo desde lejos aunque tú empatices. Entonces, claro, yo, ay, pero a ver, y claro, empiezo a sentir las alarmas y todo, abrimos la puerta y ¡pah! Entre el humo, y resulta que se estaba quemando un departamento al lado del mío, o sea, o un departamento más. Y ahí tú decís, esto que acabas de decir tú, de cómo te puede cambiar la vida minuto, en un Mm. minuto, y no necesariamente por algo que tenga que ver o que tú hayas hecho, porque acá en el fondo no es una decisión que yo tomé, no es un algo, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada, nosotros estamos bien, pero fue un tremendo susto y podría haber sido terrible. Mm. Pero, pero tú ahí piensas, estábamos todos abajo mirando como a ver el humo, cómo seguía esta cosa creciendo, y, y, y todos ahí, bueno, recién conversando, porque mucha gente que no se saluda nunca, en esos momentos también Eso empiezan, también es heavy, po. Eso también es heavy, que vivas en una comunidad y que hay gente que nunca te saluda, que nunca te pesca finalmente y tiene que pasar algo terrible para que uno le dirija la palabra a otro. O sea, exacto, para que uno converse, que esto lo vemos siempre, ya sea que pasa un choque, van todos callados en algún lugar, y pasa algo y todos empiezan a hablar. Entonces, bueno, pero raya para la suma, un poco hablando de estas contingencias que van pasando, creo que es tan importante también entender que, bueno, ¿qué es lo importante al final? Y yo te juro que acá decía, mira, al final de todo, que mi hija me dijo, mamá, en realidad no sirve de nada tener cosas. O sea, ¿qué saca uno con tener, no sé, tantas zapatillas o tanto algo, si pasa esta cuestión y te vaya a quedar sin nada? Entonces, ya le dije que bueno, que te haga esa qué pregunta. buena reflexión de una mujer joven, digamos, veinteañera.
qué bueno, ¿y qué es lo que queda entonces? Las relaciones, o sea, el sentirse acompañada, en que hoy día personas estemos ayudando también a la vecina, porque también ocurrió un poco eso de en Mm. el chat, la gente como que, listo, este evento pasó, como a nadie le pasó nada, solo a una persona, bueno, oye, vamos reclamando, oye, ¿y qué van a hacer con esto? Y no. Y de repente fue como, oye, hay una persona que Que se perdió, quedó en casa. se quedó sin casa, perdió a su animalito, a su perrito que se murió. Entonces, bajemos un poco centrémonos en lo importante y después los arreglos se pueden ver después, como que, chuta, y ahí como que recién las personas aterrizan, entonces al final te quedas con eso. Yo creo que las experiencias y las relaciones, que es algo, un tema que hemos estado tocando mucho en los Sí. otros episodios, las relaciones finalmente terminan siendo lejos, lejos Mm. importante. Y las experiencias, que es como hacer cosas nuevas, no necesariamente tiene que ser un viaje, no sé, o algo tan extraordinario, sino que puede ser una experiencia, oye, de una tremenda conversación, de acercarse a alguien, de hacer algo distinto. Y esas cosas sí que quedan, esas cosas sí que te llenan el alma. Mm. Sí, pues, totalmente. Yo creo que hoy día estamos cada vez más como navegando un mundo donde lo sabemos, todo el mundo sabe que, o sea, yo creo, no sé si todo el mundo lo sabe, pero hablemos de las generaciones, nuestra generación para arriba, ¿no? Saben que es así porque ya tenía una experiencia de vida y hay pasado probablemente muchos altos, pero también muchos bajos. Y te das cuenta que además en un mundo donde todo es, estamos en un mundo virtual. Hoy día en la hora del almuerzo, tú sabes que todos los domingos yo almuerzo con mis papás y mi papá hoy día, primer fin de semana que está de vuelta, dijo que tuvo 16 días, bueno, estuvo 16 días hospitalizado, entonces tuvo mucho tiempo para pensar. Entonces me decía que él pensaba mucho sobre lo complejo que había tornado las relaciones humanas, la forma en cómo nos comunicamos y nos relacionamos desde la integración del celular como un objeto, digamos, uno más en tu vida, así como que, no sé, yo no sé si tú, las que nos están escuchando y tú, por ejemplo, ¿te imaginas una vida sin tu celular? O Sin sea, tener... no me lo imagino ya sin ChatGPT. O sea, Imagínate, o sea, ¿qué voy a hacer si ¿con quién voy a hablar? no, más que hablar, es que igual ¿A quién le pregunto? ya le bajé tanto el eso que ya estaba súper dependiente de preguntarle absolutamente todo, le bajé un poco, pero sí me ayuda mucho en automatizar y en quitarme mucho tiempo con Sí, operativos, optimizar. optimizar. Bueno, no me acuerdo dónde fue que escuché lo que voy a contar a continuación, pero sí recuerdo haber escuchado una charla, no me acuerdo dónde, en qué contexto, pero me acuerdo de que la persona, con una persona que hablé de este tema, me decía, Tania, está comprobado que se va a optimizar los tiempos en cuanto a la gestión de las personas, en la información, en la optimización, en la redacción. Por lo tanto, las personas van a trabajar en teoría menos. Y entonces le va a quedar un tiempo de sobra que van a tener que elegir qué hacer con ello, ¿no? Para seguir teniendo un sentido de propósito en la vida, para tener un sentido de pertenencia y para eh, necesariamente tener herramientas para navegar ese vacío que va a estar disponible, porque si no se va a convertir en un vacío si no Claro, haces algo con ello, ¿no? claro, ¿qué es lo que pasa cuando las personas trabajan mucho? Bueno, entonces lo puedo decir con conocimiento de causa, ¿no? Que uno en el fondo es una excusa muy sofisticada estar siempre trabajando y eso es simplemente evadir otros espacios en los que no te sientes tan cómodo o que te da miedo entrar, entonces uno prefiere decir, no, Mm. estoy súper ocupado y todo. También hay algo de estatus en eso, ¿no? Como decir, estoy ocupada, estoy trabajando, ¿cierto? Sí, porque es como que se asocia a una persona muy exitosa, que está ocupada, Importante, importante. requerida.
requerida, esta cosa que estar siempre alerta, pero yo ahora que ya estamos en esta etapa ya entrando casi a los 50, cuando veo personas de los 30 que están en ese modo, yo me veo a cómo era yo en ese Acotado, claro. claro, y cómo después con el tiempo uno en verdad dice, es que esto no tiene ningún sentido. O sea, es No. que no tiene ningún sentido y uno se pierde tantas cosas con los Mm. niños que muchas veces están chiquititos y uno está ahí, no, no, es que, no, no, es que hay que trabajar, que no sé qué. Y después tú decís, es que ese trabajo, ¿qué es de ese trabajo? ¿Qué es de eso? O sea, todo eso ya pasó, a nadie le importó, no sé qué. O sea, Mm. y lo que realmente Ya fue, importa es tu ya fue. hija que sigue ahí, o sea, eso es lo Mm. importante. Entonces, yo creo que finalmente con esto de las relaciones y hoy día, ¿qué es lo que está pasando a propósito de lo que dijo tu papá? O sea, cómo se incorpora el celular y el celular y las redes sociales, Mm. básicamente. Entonces, yo creo que eso ha ido afectando mucho parecía ser que era mucho más fácil antes comunicarse, ¿cachai? Mm. Como que ahora se ha Claro, complicado todo. sí, yo no sé, trato de hacer memoria o sea, yo creo que definitivamente desde la niñez tuvimos otra niñez, claramente, ¿no? O sea, en cuanto a cómo nos fuimos educando, por supuesto, yo también creo que el lado negativo tenía que ver con que antes probablemente había muchas cosas que no se hablaban, ¿no? Estaba muy normalizado el bullying, el acoso, el abuso y todas esas cosas que sucedían detrás de espacios como muy cerrados. Hoy Claro, día están con la amenaza de que alguien te puede grabar, alguien puede decir, alguien te puede funar. Entonces yo creo que eso es algo positivo. También se ha pasado tres pueblos, digamos, pero creo que en ese sentido la comunicación, la tecnología propiamente tal es súper positiva. El tema es cómo lo ocupamos y lo dirigimos para que sea un aporte a nuestra vida diaria y en las relaciones es como, mira, cuando yo estudié coaching, mi profe siempre me decía, el coaching es tan interesante y es tan valioso para la humanidad, así, lo decía, porque va a venir la tecnología, va a venir inteligencia artificial y todo eso que va a ir reemplazando muchos oficios, muchos espacios productivos, pero realmente aprender a escuchar a otra persona es algo propio del ser humano, ¿no? claro. Que no va a poder ser reemplazado. Bueno, No, no es reemplazado, o sea, y precisamente hay un libro que habla sobre las carreras que van a desaparecer y otras que van otras sí. no. A propósito de esto, no me acuerdo Ujú. el minuto del libro, ¿cómo se llama? Pero dentro de las carreras que no corrían mucho riesgo estaba la psicología. Ya. Y psicología porque al final del día, por más que hoy día en ChatGPT tú puedas poner un prompt de psicólogo, de lo que sea, y hacerle todas las preguntas que tú quieras acerca de tus patrones, tus creencias, y sacar una información que tú dices, wow, qué alucinante, me ahorro la terapia, o me ahorro el Ujú. psicólogo, me ahorro el coach. Lo que al final uno cuando toma estos procesos de coaching, de psicología, de terapia, lo que sea, al final también uno está pagando un acompañamiento, ser Sí. acompañado, ser contenido, ser espejado, como en el fondo ese espacio de escucha tan valioso que hoy día, si tú te das cuenta, oye, es un regalo, porque la gran mayoría de personas no está 100% ahí, sino que está haciendo otra cosa. Entonces, cuando alguien te regala esto de que te escucha realmente, es, Presencia, presencia. Sí. es demasiado valioso porque tú decís realmente esto es lo que yo necesito. Entonces, yo creo que hoy día lo que ha cambiado, y creo que eso es importante, lo hemos podido ver acá, hemos conversado de este grupo del Club Más Uno, que es un grupo que forma de personas separadas y todo. Y ahí hemos podido ver lo que ocurre, o sea, con conversaciones de chat, cómo a raíz de eso se han iniciado amistades.
hoy día, que han partido desde conectarse y conocerse por el chat, cómo a través de esta, podríamos decir, interacción cotidiana de distintos temas, porque pasamos desde hoy un reel de relaciones, a después nos fuimos a un reel de, no sé, algo más divertido, y después estamos hablando de temas de trabajo y así de cosas más domésticas. Y todo eso, la gente ahí va dando sus opiniones. Mm. Algunos hablan con más frecuencia, otros con menos frecuencia, Mm. algunos solo intervienen alguna vez, otros... Entonces, todo eso, la frecuencia, el tono, los horarios, se sabe quiénes son los más madrugadores, los más nocturnos. Sí, qué heavy eso, porque deja en evidencia como Tú, eh, tus hábitos, tu personalidad, tus intereses. Sí, es bien entretenido. Y bueno, también convengamos que la tecnología y o sea, el uso del WhatsApp, por ejemplo, permite que tú puedas vincularte con personas que no están en tu mismo territorio, eh, que también es algo que ha ayudado a que las relaciones humanas puedan perdurar, ¿no? En el tiempo, porque, no sé, yo puedo hablar con mis amigas de Dinamarca en horarios que podamos coincidir porque tenemos diferencia, con mi hermana que vive en Nueva Zelanda, ¿cachai? Eh, y tanta gente más que es importante para una. En otros tiempos teníamos que escribir la carta, mandar la carta, que pasara un mes o más para que llegara, ¿cachai? Entonces siempre había como un desfase. un desfase en la Sí, comunicación. sí, Pero y en la vida de cada uno también. el otro día escuché un servicio, no me acuerdo dónde, porque ya tanto contenido que uno consume que ya después te pasa eso que no sabes dónde. Sí. Había un servicio de una persona que se dedicaba a escribir cartas hechas a mano. Ah, pero esa es la película, po. La película que vimos. ¿Cuál? Her. ¿Cómo se llama? Ay, La no me que acuerdo. vimos de que al final él conocía a una chica eh, que era como su voz del sistema operativo, ¿te acuerdas? Ah, ya, 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 sí, 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 lo recuerdo. No, pero ¿Cómo este, se? no, Ah, no, ya. pero era Pero una, es que el personaje principal se dedicaba a eso, a escribir cartas y todo. no, pero este no era de la película, Ya, sino que era un emprendimiento que lo ya. que era, como ya nadie se escribe cartas, que era demasiado emocionante para una persona ahora el hecho de recibir una carta como con olor, ¿cachai? Mm. Como el que la persona se dio el tiempo y se sentó y escribió, ¿cachai? Algo para esa persona, o sea, tiene todo el escribir así como era antes y también la espera, ¿cachai? De, oye, Claro. esta me va a esperar, me va a enviar una carta, bueno, tenía también su magia, pero, pero ¿cómo? Yo te quiero preguntar, Tania, en esto, porque bueno, después de separarnos nosotras, y Ujú. la gran mayoría de personas que está también escuchando esto está en ese mood, y bueno, uno viene de un entorno y ya uno creó algo que también, o sea, como lo hicimos en esas épocas, muy sin teléfono. Entonces fue otra la forma en que nosotros Ujú. a nuestras parejas. Pero después nos separamos y ya estaba todo esto, o sea, internet, las redes sociales, las aplicaciones, empezar a conversar con personas que ya no era como solamente ir a un bar, más encima pandemia, o sea, entonces uno empieza con esto de, chuta, ¿dónde conozco nuevos amigos? ¿Dónde conozco nuevas personas? ¿Y Mm. cómo inicio conversaciones? ¿Cómo le hablo por Instagram o no? O sea, ¿cómo ha sido para ti el tema de volver a estar en el mercado del amor, por decirlo así, y con esto de las, ahora en digital? Mm. Oye, para mí fue súper difícil, caótico, porque tenía su propio lenguaje po, y sus propios códigos. Voy a tener esto de estar en vivo. Un segundo. Ya. Entonces, ha sido súper complejo. Voy a seguir contándole a ustedes que están ahí escuchándolo, porque la Gaby se tuvo que levantar. Eh, y ha sido difícil porque hay dinámicas muy diferentes
en las redes sociales, por ejemplo, también dependiendo de qué tipo de red social estamos hablando. Eh, entonces yo reconozco que me sentí muy como fuera de lugar durante mucho tiempo, no entendía como las dinámicas. eh, y bueno, yo creo que es parte de atreverse a hacer cosas nuevas, finalmente, ¿no? Claro. Como también darse el trabajo de conocer cómo pasan las cosas en esos espacios. Exacto. Más allá si tú tienes intereses o no, eh, pero sí es complejo. Para mí no fue fácil, digamos, fue un desafío que también siento eh, que hay que aprender a filtrar como con qué me quedo y con qué no, ¿no? Porque igual esta cosa de estar siempre disponible, como en cualquier horario, en cualquier momento, siento que tampoco es tan positivo, porque estamos al fondo comprometiéndonos en espacio, en horarios que realmente no son a lo mejor los mejores para una, ¿cachai? Eh, y yo voy a decir algo súper personal, pero a mí me pasa que eh, me cuesta administrarme. Entonces, me, he ¿Cómo se aprendido. cuesta administrarme? ¿Qué significa? Como que yo igual soy súper jugada, pues si tengo algo o alguien me interesa, voy a estar como muy pendiente de eso, de ese interés que tengo, Ya. ¿cachai? Y eso a veces también yo siento que hay que aprender a administrarlo, no por los demás, no por el otro o la otra o quien sea, sino por una, porque Mm, a veces tú vas instalando una rutina, una dinámica que a lo mejor vas con otros tiempos y uno tiene que aprender también a observar los tiempos que está alrededor de uno para no generar como de repente eh, como una, ¿cómo decirlo? Como una desconexión finalmente, mm, ¿no? Porque si no estáis como en tu mundo y eso es lo difícil, es como bajar, observar, pasito a pasito, que eso yo siento que ha sido lo más difícil para mí y estoy todavía luchando con eso, pero tengo la voluntad y tengo las ganas, siento que soy una mujer valiente en eso y creo que también tiene que ver con mis aprendizajes personales, de que a lo mejor hace 10 años no lo hubiese hecho, hoy día sí lo hago porque entiendo que puedo aprender algo, que siento que puedo crecer en esos espacios. No ujú. siento que lo voy a, y bueno, y pasarlo mal y todo eso siempre es un riesgo que uno corre cuando uno se muestra vulnerable y está a disposición. Ujú. Y bueno, y cuando en el fondo también te atreves a tener una relación, a abrirte a conocer a alguien, porque cuando te abres a ese espacio, bueno, las personas van a conocer también lo bueno y lo no tan bueno de ti, y van a ver cosas buenas no, y otras no tantas, pero yo siempre siento que vale mucho la pena, eh, Sí. mucho la pena, o sea, independiente que uno sepa que va a venir incluso un desenlace, porque o sea, todo eso puede ser súper bonito en un minuto y, Mm. y en el fondo cuando uno ya sabe, bueno, y esto en algún momento va a terminar, no, no es que uno ande con el fantasma todo el día, esto a qué hora va a terminar, cuándo, no, porque no podrías vivir bien esa relación, pero creo que es tan valioso como querer tener relaciones de amistad, por ejemplo, como las de nuestra, o una pareja, pensar que sería rico que eso fuera para toda la vida, pero Mm. sí entendiendo que puede que no. Pero es que ahí yo lo conecto con lo que te decía al principio, en lo que yo estoy hoy día, como esto de entender que el día es hoy, ¿no? Y mañana qué va a pasar, no tengo idea. Entonces, como no tengo, y tampoco trato de controlar lo que va a pasar mañana, ¿cachai? Entonces lo conecto con esto que estamos hablando ya más en cómo nos comunicamos en este mundo más virtual, en las redes sociales, sobre todo en el espacio como de prospectos amorosos. Siento que prospectos amorosos, siento que no sabes si va a ser algo que va a ser duradero o no. Lo único que te queda hacer es ser fiel a ti misma. Y fiel a ti misma implica que tú
te muestra lo que tú eres, pero también con una cuota de observación, de disposición a que, mira, yo lo estoy haciendo así, pero a lo mejor hay una posibilidad que tengo que hacerlo así, no sé, ¿cachai? Tengo que estar menos, tengo que bajarle el volumen acá, subirle acá, no sé, como que siento que igual es un camino que uno, cuando está en esa disposición, está en un aprendizaje constante, Es constante. baile, pues, o sea, Y es lo lo que bonito, y lo bonito es que tiene que ver con esto que partimos diciendo hoy día, que realmente puede venir, no sé, cosas terribles como la pérdida de un ser querido, la pérdida, no sé, un desastre natural o, no sé, un incendio, cosas terribles que nadie está ajeno a que se le pase. claro. Y que eso al fondo ya tú te hace sentir que hay cosas que son infinitamente más importantes en la vida, porque cuando suceden esos momentos, de nada te sirve ser la CEO de tu empresa, tener el banco lleno, o sea, tener la cuenta corriente con plata, o tener bien, o tener mil cosas, porque esa pérdida es infinitamente más dolorosa, Mm, ¿cierto? sí. Mira, Entonces ahí está, po, como que saber qué es lo importante. acá en mi libro, les voy a dejar el link acá en el episodio, que lo pueden conseguir por Amazon. Acá hablo precisamente de lo que a mí me pasó cuando salí después de esta relación y tuve que empezar a, bueno, a entender qué era lo que era el ghosting, como esto de que te dejen ahí en visto, que la gente se desaparezca, estas como conversaciones intermitentes, las personas que llegan y te hablan un día sí, otro día no, 3 días después, no sé qué, y todas estas cosas. Entonces, chuta, claro, para uno que viene de un mundo más a la antigua, que es como, mira, si a ti tú me interesa, yo voy y te hablo. Antes uno tenía que ir a las casas, ¿cachai? O sea, O tenés que llamar por teléfono. por teléfono un fijo que te contestara ahí un familiar, ¿cachai? O sea, La mamá, el papá. exacto. El ghosting en ese tiempo era como decirle a la mamá, dile que no estoy. Exacto. Ese era como el ghosting antiguo. O sea, las cosas como que al final siempre han existido, pero antes eran de otra forma. Pero acá en el libro hablo sobre esto y sobre cómo hoy día se maneja un poco el amor en las redes sociales. O sea, de hecho, pensemos que hay códigos no escritos, como sabemos que alguien se separa porque borra todas las fotos y archiva las fotos de que está en pareja y empieza a estar más activo cuando antes no subía nada. Por ejemplo, y uno dice, ah, ya persona se separó, ¿cachai? Después, otra vez se desarchivan las fotos, cuando las personas vuelven, se desarchivan las fotos de nuevo, aparecimos. Hoy día, si tú te das cuenta, incluso en estos programas más de farándula y todo, empiezan, oye, tal dejó de seguir a tal, o fulana sigue a tal, o mira el corazón que me puso el comentario, y eso da para que ya se especule sobre ciertas relaciones. Sí. Entonces, todo, incluso estas infidelidades que hemos tenido hoy día esta infidelidad viral que hubo de este CEO hace poco, Mm. también El es concierto de el concierto, claro, de este concierto Coldplay. que ha sido la infidelidad más viral hasta el minuto, pero fíjate que todos los cuestionamientos que habían seguían siendo sobre la infidelidad, en fin, pero yo también tengo otra mirada, que es que siento que esas personas hay una desconexión entre cómo es ser infiel ahora, Mm, o sea, eso no lo están tomando en cuenta, porque están siendo infieles como si estuviéramos en los 80. Y es mm. como, amigo, eso ya no puede ser. O sea, si tú decides ser infiel, porque eso pasa a ser una decisión. O sea, cuando tú lo estás haciendo, sobre todo a ese nivel de pescar a esa persona, ir y jugar al pololo en un entorno súper público, donde tú... No, ¿qué estaba pensando ese caballero? O sea, y ella también, ¿no? Como, ¿qué estaban Claro, pensando? pero incluso, mira, ya, ok, voy a ser infiel con esta persona, pero tú tienes que entender, además, figura pública, que hoy día cualquier persona te puede grabar y subir. Las conversaciones, por ejemplo, que hoy día se han sabido, hoy día vemos cómo artistas o personas famosas, cada vez que terminan, después empiezan a subir en historias los WhatsApp. O sea, hoy día hasta dónde lo que tú le dices a alguien queda en ese entorno privado.
porque la gente cuando quiere exponerte o quiere limpiar su imagen o lo que sea, lo primero que hace es pescar pantallazo, reenviar audio y decir, esta persona me dijo tal y todo. Entonces, hoy día, antes eso no pasaba. No, 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 ninguna posibilidad. Eso yo creo que lejos es probablemente lo que más agota, ¿no? Como que entre que, claro, para las personas que están sentadas en su cavernícola, en su cueva, perdón, que son cavernícolas y están en su cueva, así como que, y viven la vida a través de una pantalla y solo observando, no actuando ni siendo parte de ella, Sí, que pues hay, es súper entretenido, exacto, voyerismo social también se da hoy día, personas que no participan en lo absoluto. pero están ahí mirando todo y saben de todo. Eh, ¿A ti no te ha pasado? Así que te has encontrado con gente y como que te comenta tu vida porque han visto cosas que tú has subido, así como que igual es loco eso, po, porque de repente tú no, como que uno, yo siento que uno se disocia un poco también, ¿no? Como esto desde que, claro, tú entras en el juego, subes cosas, etcétera, de tu día a día, lo ves como súper inofensivo, pero de repente igual estás entregando más información de lo que tú debieras, ¿no? Claro. O sea, ¿y te acuerdas que antes pasaba que uno si se topaba con alguien, con un ex compañero, no sé, compañero de colegio, de universidad, etcétera, uno se topaba y era, hola, Tania, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué hay hecho? Eso, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Pero ahora es como, uy, así que fuiste a no sé dónde, así que no sé, Mm, así que te ha sí, ido bien, así que no sé cuánto. Veo sí. que estás con eso y Mm, quienes nos exponemos más también, que tenemos podcast, o sea, yo que tengo ese podcast de 300 y tantas, que hago mail todo el día y todo, claro, yo lo hago siempre pensando en que nadie lo va a leer, porque a la hora que yo me pongo a pensar que si fulano, si fulana, o que qué van a decir, que no escribiría lo que escribo, por lo tanto, también ahí hay mucha exposición. Eh, y eso me hace estar en desventaja mm. con un otro, cuando yo me voy a sentar con alguien y esa persona yo no la conozco de nada porque no publica nada, no hay Es ninguna... que esto, por eso te digo, igual es como, no sé, yo creo que, bueno, por eso también uno busca como sus pares, po, alguien que está como en la misma que uno, porque al fondo uno busca entrar en igualdad, ¿no? No que el otro viva así sea un, no sé, un ratón de biblioteca y que nunca salga de ahí, y tú eres una persona súper sociable que ha escrito un libro, que tiene podcast, o sea, que habla y ocupa tu voz públicamente, ¿cachai? Eh, Bueno, sí, yo es creo que jodido. hay que un poco también, como decías tú, entender que esto no es algo que es una opción. Es decir, si hoy día realmente tú quieres, por ejemplo, conocer a alguien, oye, si ya no conociste a alguien con tu entorno, vas a tener que abrirte a estas cosas que te generan incomodidad o decir, mira, es que no sé cómo funciona o no sé qué decir. Yo hoy día con mis clientes trabajo mucho y precisamente quiero sacar un curso de conversación porque se vuelve a repetir lo mismo siempre, como me gustaría tenerte como en un solo prompter, como qué decir en cada momento. Y yo siempre les digo, mira, el qué decir en cada momento Mm, al final tiene que ver con ser capaz de estar muy presente en esa conversación. mm. Y tú no se trata tampoco de llevar preguntas, porque puedes llevar preguntas súper preparadas para un algo, como hoy día hay muchos gurús de seducción que dicen, no, mira, Ay, demora no, eso lo encuentro, pero sí como último, último. último, porque, No te porque además, tú demórate, multiplica por 3 el horario, no sé, es decir, la persona no te contestó en 3 horas, bueno, tú multiplícalo por 3 y contéstale en 9. O sea, imagínate lo que es ese gallo. no, es que por eso te digo, es como, además, es como mirar también, perdona, pero esos hombres, porque son hombres generalmente, que están asesorando a otros hombres. Claro, Y obviamente que, que ese que asesora tiene su sesgo, tiene su propio trauma, tiene su propio rollo. Y exacto. obviamente que eso está marcando la conversación y lo que él comunica, o sea, y su mirada de las mujeres, de las relaciones, de cómo se conquista, cómo se seduce, que yo he visto un par y lo encuentro así, de verdad, patético. Sí, no, a mí me da vergüenza. A mí Y me da, como dicen mis hijos,
cringe, me da mucho cringe, porque honestamente, es como, loco, ese mundo es como, pero igual tienen Oye, seguidores, po, y tienen clientes, entonces igual como que tú decís, parece que sí existe todavía ese mundo, pero igual es como, lo encuentro muy forzado todo, demasiado. ¿y qué pasa? Que la gente, o sea, está basado en muchos hacks, tips, como en maquetas. Te damos los, no sé, los prompts, te damos las respuestas, te damos los, mira, Pero, que pero si vas- igual es como enfrentarnos como fuéramos ser mujeres una sola cosa, ¿no? Es muy predecible. La mujer va a necesitar esto en un espacio de seducción. El hombre va a requerir esto. Y no es así. Si todas las personas, claro, podemos tener algunas cosas que son similares, pero todas personas tienen su propia historia. o sea, Y yo creo que ahí es donde me carga estos espacios porque siento que se convierten en estereotipos andantes, ¿cachai? Y eso no me gusta. A mí me gusta que, o sea, también es súper personal, pero yo miro que las mujeres, los hombres, todos, ojalá podamos vivir nuestra propia versión, no una versión basada en lo que nos han dicho que tenemos que ser, porque eso, que lata. exacto. Sí estoy de acuerdo en que, bueno, hombres y mujeres somos diferentes y más o menos tenemos un modelo mental muy parecido. Después viene cada cual con su historia, por supuesto, y todo. Pero ese tipo de, para mí, de seducción, más que seducción, es manipulación. Entonces, Mm, para mí lo que está haciendo ese tipo de gurús está generando como una horda de manipuladores que además solo podrían atraer a personas que no están sanas, porque mm, quieres generar intermitencia, porque efectivamente cuando alguien no te cierra el círculo, no es predecible, un día aparece, el otro no, y te genera ese interés, es una persona que no está sana, porque cuando uno no ha estado sano, lo que uno quiere es como, ya voy a lograr que esa persona me pesque, ¿cachai? Entonces mm, uno cuando no está sano le suele atraer la persona que no te muestra interés. claro. Tú quieres, esto que hablábamos antes, que lo llevábamos nosotros al trabajo, el de hacer más cosas, demostrar que, Mm, ya, que soy suficiente. Entonces, cuando estás con esa herida, te atrae la persona que te la muestra, que te dice, claro. ya no, sí, Te sí, manda más de eso finalmente, ¿no? más de eso. Pero cuando tú ya has pasado ese proceso, es tan simple porque en el fondo la persona no te da bola y tú, bueno, aquí yo no tengo nada que hacer y no me parece, ¿qué más voy a hacer? Qué bueno tener esta información, pero me voy y salgo de este espacio. Mm. Entonces, creo que al final más que, pero la gente igual insiste en ir a buscar el hacks, la cosa rápida, el que le digo la respuesta, cuando tiene que ver más con primero aprender a conocerse, a tener una buena relación con uno, que antes de poder tener una buena relación con otro, creo que la más difícil que nos lleva es con nosotros. Y después Mm. de eso, más que nada, estar presente y en el fondo, eh, eh, lo antiguo también resulta, ¿sabéis? Que al final es decir, oye, mira, me encantaría conocerte, no sé no sé para qué, podríamos ser amigos o lo que sea. Claro, o sea, conozcámonos más. Yo creo que esa frase Bueno, es muy simple, muy poco pretencioso exacto. y también funciona. Lo digo por experiencia. Amiga, yo tengo que, bueno, cerrar Sí, vamos cerrando. en este minuto. No quiero dejar de cerrar este episodio y dar o podríamos ya hablar de nuestro próximo tema, Ujú. porque creo que una de las cosas que yo más veo en el grupo también, que me ha parecido también tan bueno que hayan hombres y mujeres ahí, porque podemos hablar tranquilamente de estas dudas que tenemos, que solemos hablarlas siempre entre mujeres y los hombres entre hombres, entonces quedan todos igual, pero cuando se abre un espacio en donde mixto, oye, entonces ahí ellos aprovechan de ver lo que nosotros opinamos y nosotros vemos lo que ellos opinan. Y Sí, me llegó este libro, que yo siempre digo que los libros te llegan, no es como algo que uno, a mí me llegan en lo personal, siento que así, así. Y estaba así, pum, pum. El primero que saqué, que es em, cómo hacer las paces con el otro sexo, que ahí tú decías género.
No, lo que pasa es que hay una importante diferencia que hay que hacer ahí, porque el sexo son tus órganos reproductivos, el género es cómo te identificas, ¿no? Y el género se construye, es dinámico y social, es lo que viene de afuera. Por lo tanto, si yo te digo yo soy una mujer y yo me identifico de tal forma, puede ser distinto a lo que tú ves. Entonces, en verdad, pensar que solo hay blanco y negro, creo que es una visión bastante limitada de lo que somos las personas. Pero lo quiero, bueno, anunciar, no lo voy a recomendar todavía porque lo estoy recién partiendo, Sí. recién partí, pero sí me han parecido temas ya, o sea, solo tengo la introducción subrayada completa, con eso te Sí, digo. sí, 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 te vi. Entonces, por ejemplo, me pareció algo súper importante que quiero ir cerrando con esto, que es algo que veo, que es muy, con esto que hablábamos, que si bien somos todos diferentes, tenemos historias cada uno con la suya, pero sí hay patrones. Entonces acá dice, una buena relación requiere trabajo, pero también descanso, que también hemos hablado mucho de eso, que así como en el Muchísimo. trabajo necesitamos sí estar full, pero oye, también descansar. Ujú. Acá dice, las mujeres por intuición saben que para tener una buena relación se ha de trabajar en ella, como que nosotros lo tenemos algo súper incorporado. En cambio, los hombres, por otro lado, saben desde la cuna que en el trabajo es donde se trabaja. Uno va a la oficina, realiza su tarea y al volver a casa ya se puede descansar. En eso son expertos. Entonces, durante miles de años, el hombre salía a cazar, esperaba pacientemente y cuando aparecía la presa, bueno, ahí, en fin. Pero a lo que va esto es que dice que en el fondo, por eso que hay tanta discusión entre hombres y mujeres, porque el hombre cuando llega a la casa es como que es su espacio en donde ya no va a hacer nada. Nada puede ser en términos de tareas de hogar, pero tampoco nada en términos Bruto. de trabajo de la relación o de esto Ujú. de que conversemos. Ay, ya lo ve como "Ay, acabo de terminar toda esta cuestión, como que no quiero otra conversación más". Claro. Entonces me pareció súper interesante y hay un montón de temas que creo que es buenísimo, como que en el fondo yo creo que va a estar súper bueno para que ya cuando lo tenga más avanzado para la próxima sesión, eh, nos va a dar hartas luces de las miradas que tenemos los hombres y las mujeres y cómo no estar en guerra, porque finalmente pasa que si estamos siempre como en contra del otro, al final creo que siempre para poder sanar o poder avanzar se necesita comprender. Ujú. Y eso, creo que este libro va a ayudar muchísimo a eso. Así que con qué, yo quiero hoy día cerrar ese episodio con eso, con decir que creo que es importante que trabajemos precisamente en nuestras relaciones y hay que ponerle Ujú. todo esfuerzo. Sí. Yo creo que es el desafío, es un desafío mundial, diría yo, global, universal que existe hoy día, que las personas claramente se ha complejizado el cómo nos vinculamos, en cómo mantenemos nuestra, nuestros canales de comunicación abiertos, porque tenemos tantos estímulos desde las redes sociales, lo comunicacional, todo es muy visual además, entonces hay mucho estímulo dando vuelta en nuestro alrededor y eso hace muchas veces que la atención está muy dispersa. Entonces también creo que eso hace que nos cueste mucho enfocarnos en las relaciones, en los vínculos y cómo lo cuidamos y cómo los hacemos cada vez más preciados para nosotras eh, y cómo lo convertimos en algo significativo, porque eso es una pega de dos, no es una pega de una sola persona, no es solo de una o de uno, es de ambos, ¿no? De las partes involucradas. Exacto. Bien. Y que bueno, va a estar divertido nuestro próximo episodio. Y ahí vamos a tener una discusión, porque yo ya, tú Sí. sabes. Oye, como siempre, extrañaba mucho este espacio, así que Sí, amiga por eso. Y bueno, gracias a todos los que también van a escuchar, que nos comenten por ahí, porque es un canal sí, nuevo comenten. que nos Comenten si están de acuerdo con lo que estamos hablando, o si encuentran que es una estupidez, da lo mismo, pero están de comenten. acuerdo, qué les parece el ritmo, si estamos a lo mejor muy lentas o qué sé yo. Bueno, mira, lo que sea, vamos a recibir esos feedback felices Sí.
poder seguir avanzando con esto. Así es. Un beso, chao. Chao.